Mexicana de Política Exterior, que es un placer haber contribuido a este número tan importante para nosotros los que trabajamos este tema del G20, y también un privilegio estar compartiendo esta presentación con mi jefa, la ministra Feller, y con mi querido colega Enrique. Mi misión en esta tarde es darles un panorama general sobre el G20, una introducción de su relevancia, de por qué es tan importante y por qué es prioritario para la política exterior mexicana y por qué participamos ahí. Y justamente esta revista, este número especial de la revista, trata de eso, de difundir las contribuciones que México ha realizado a este importante mecanismo, y cómo también para nuestro país representa un foro en el que podemos avanzar y promover los intereses más importantes que tenemos en materia de política y de finanzas internacionales, de coordinación de políticas financieras internacionales. Y bueno, les podría decir en primer lugar que el G20 es un mecanismo que nace como resultado de la crisis, y nace precisamente para enfrentar las crisis económicas que hemos tenido que pasar desde finales del siglo pasado, en la década de los 90, justamente con la crisis de los países asiáticos, que fue, quizá podemos decir, fue la primera gran crisis de la globalización, del proceso de globalización económica que inició en la década de los 80 y en el que México también se encontraba inmerso. A partir de entonces, el G7, bueno, en ese entonces el G8, donde estaba Rusia también, llega a la conclusión de que necesitaban crear un mecanismo, una coordinación de políticas, una mesa de cooperación con diferentes países para poder enfrentar estas crisis que ya no solamente afectaban a uno o dos países, sino que se propagaban en todo el mundo. Entonces, crearon este mecanismo a nivel de ministros de finanzas y de gobiernos de bancos centrales en 1999, que fueron las primeras reuniones, y desde el principio nuestro país formó parte de este mecanismo. Posteriormente, con la llegada de la crisis de 2008, la crisis hipotecaria en Estados Unidos también, que se propagó hacia diferentes regiones, se toma la decisión de elevar el nivel del G20 a nivel de jefes de Estado. Se crea entonces la cumbre de líderes del G20, que el mes pasado, perdón, todavía este mes de septiembre, se llevó a cabo la número 18, si recuerdo bien, en India. Entonces, a partir de ahí, las decisiones se toman a nivel de niveles de jefes de Estado, pero todo se lleva a cabo un proceso preparatorio que está a cargo del país que asume la coordinación anual del grupo. El grupo trabaja principalmente en dos canales, que uno es el canal de Sherpas, que en el caso de México es coordinado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, y el canal de finanzas, que es coordinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de nuestro país. El G20 inició siendo una organización, un mecanismo meramente financiero, donde se veía política fiscal, política monetaria, eh, programas para el tratamiento de la deuda, etcétera, pero se fue ampliando hacia otras áreas, como ahora tenemos salud, cambio climático, agricultura, que tienen un impacto específico y claro en la economía global, y precisamente por eso su utilidad también y su enfoque justamente es hacia el impacto que tienen diversos temas, como ahora lo vemos en el tema de la guerra en Ucrania, en la economía global y en las perspectivas de desarrollo de los diferentes países, no solamente sus miembros, sino de todos los países que formamos parte de la comunidad internacional. El funcionamiento, a final de cuentas, al no tener una estructura formal, al no tener un secretariado, el G20 es un mecanismo muy ejecutivo, informal, que trabaja mediante decisiones que se toman por consenso.
Normalmente los grupos de trabajo se reúnen 3 o 4 veces durante el año y van desarrollando una agenda en donde toman decisiones específicas y programas específicos que van a alimentar las decisiones que se toman en la cumbre de líderes. Otra cosa que les podría decir, bueno, hablando sobre el peso específico del G20, estamos hablando que los 20 países, 19 países más la Unión Europea que forman parte de este mecanismo, son las principales, las economías del mundo, y también aquellos países que tienen mayor peso en la toma de decisiones de política financiera y política internacional. Estamos hablando de que los países que formamos parte tenemos o acumulamos alrededor del 85% del Producto Interno Bruto global. Tenemos más del 66-67% de la población mundial también. Recibimos alrededor del 80% de la inversión, y también el nivel de comercio de nuestros países y la participación del gobierno del comercio en la economía global es alrededor del 80%. Entonces, ustedes imaginarán que el peso de las decisiones que se toman del G20 permea no solamente en nuestros países, sino en todo el mundo, y las directivas que se emiten dentro de las cumbres las cumbres de líderes también ayudan a que otras organizaciones los organismos financieros internacionales basen sus decisiones en estas directivas que el G20 otorga. Si hablamos también de por qué es importante para los países, en este caso para los países emergentes, las economías emergentes como México, podría yo decir en primer lugar que es un foro en el que se permite, en que nuestro país puede participar de manera muy clara y contundente en la toma de decisiones de las políticas y de programas que afectan directamente a nuestra economía y a nuestro desarrollo específico. En materia, por ejemplo, podemos decir de acceso al financiamiento, el G20 se ha convertido en un mecanismo muy relevante porque permite que los países desarrollados hagan compromisos específicos para brindar acceso a un mayor financiamiento, a financiamiento concesional, a bajar el costo de los créditos también a los que tienen acceso nuestros países, y que al mismo tiempo podamos encontrar balances en los compromisos que se realizan tanto de los países desarrollados como los países en desarrollo en diferentes áreas, particularmente en lo que se refiere a cambio climático o implementación de la Agenda 2030 y muchas otras materias. Entonces, pues, si les parece bien, creo que aquí dejaría mi intervención para darles oportunidad ya a mis colegas a que hablen específicamente de los resultados que hemos obtenido en las últimas 2 cumbres, los principales temas que ha impulsado México, y también los obstáculos que ha enfrentado el G20 los últimos 2 procesos, que han estado marcados por la situación geopolítica, por la guerra, como todos saben, por la guerra en Ucrania, y que ha puesto pues a prueba la capacidad del G20 como lo dije, ser un mecanismo que puede dar resultados en tiempos de crisis como lo fue desde el inicio, desde su concepción. Que muchísimas gracias, y los invito a todos a que lean la revista. Está disponible en versión digital y también impresa próximamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Gracias por la promoción. Sí, por favor, consulten la revista. Es un extraordinario medio para quienes estén trabajando estos temas, interesen estos temas. Gracias por darnos un panorama general en lo que consiste el G20, la manera como funciona. Es sin duda un foro multilateral que, de nuevo, como lo mencioné al inicio, cada vez irá adquiriendo mayor importancia. Tiene sus críticas. Esta cuestión de que todas las decisiones se toman por consenso es una ventaja, pero también se puede convertir en una
problema, y el hecho de que no tenga una estructura por mar también implica una serie de ventajas importantes, pero también puede tener una serie de problemas asociados. Pero en fin, ahora Enrique Barrera nos va a hablar sobre el artículo de su coautoría sobre las perspectivas de la presidencia de Italia en el G20. Italia en el 21, me parece, presidió el grupo del G20. Enrique es subdirector para G20 y MIC en la Subsecretaría de Relaciones Exteriores. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Estudios Superiores Campus Acatlán de la UNAM. Actualmente es subdirector para el G20 y MICA en la Subsecretaría de Relaciones Exteriores. Es profesor de las asignaturas sobre Europa y Teoría del Estado en la misma FES Acatlán, y desde 2021 es colaborador del Anuario Mexicano de Relaciones Internacionales, Nueva Época, de la misma casa de estudios. Adelante, por favor, Enrique Barrera. Gracias, doctor. Pues primero que nada, gracias al Instituto Matías Romero no solo por organizar este excelente número de la Revista Mexicana de Política Exterior, sino también por organizar este evento. Estamos aquí. Quisiera también pues rendirle honor a la embajadora Victoria Romero Caballero, que actualmente es nuestra embajadora en Azerbaiyán, y a mi colega Diego Domínguez, encargado de Asuntos Culturales en nuestra embajada en República de Corea, quienes conmigo, bueno, pues escribimos este artículo sobre la participación de México en el G20, particularmente bajo la presidencia de Italia, 2021. Y bueno, pues les voy a hablar un poco del artículo, ¿no? Quiero destacar que el mundo que, digamos, la sociedad internacional habitaba en 2021 era un poco distinto a este, ¿no? Antes de comenzar la presidencia de Italia, pues teníamos cosas interesantes, digamos, en la política internacional, como por ejemplo, un principio de acuerdo entre China y Estados Unidos para detener la guerra comercial que había iniciado el presidente Donald Trump. En el caso de Rusia, ¿no? Se había celebrado un referéndum que había permitido o que permite actualmente al presidente estar en el poder hasta 2036. Otro ejemplo de todo esto es que, bueno, la Unión Europea y el Reino Unido habían alcanzado un acuerdo comercial para dar la salida, digamos, del mercado común por parte del Reino Unido después del Brexit, ¿no? Ya solo para cerrar esa parte, bueno, pues también Estados Unidos había iniciado, digamos, las negociaciones con los talibanes para salir después de 18 años de Afganistán. Ese era el mundo, digamos, en el que se asomaba incluso el G20 en 2021. Sin embargo, sucedió algo que le impactó de manera impresionante en 2020, en la presidencia de Arabia Saudita, que fue la pandemia, ¿no? O sea, la pandemia cambió todo. Y también cambió todo dentro del G20. Las reuniones que antes eran presenciales en los países que tenían la presidencia, en este caso anual, ¿no? Y comenzaron a celebrar reuniones virtuales, ¿no? Y Arabia Saudita comenzó, digamos, a recomponer su agenda en función, digamos, de tratar de resolver, digamos, o de dar una mayor capacidad de respuesta al G20 hacia la pandemia. Italia recibió esa herencia justamente, ¿no? Para Italia, bueno, pues las prioridades era, primero que nada, la recuperación de la pandemia, ¿no? Segundo, también el cambio climático, el medio ambiente, la biodiversidad. Y tercero, bueno, pues tenía en la agenda también el tema de la transformación digital, ¿no? Que se había acelerado durante la pandemia también. Y bueno, pues al final, bajo ese marco, Italia comenzó en este caso, su presidencia. Solo les quisiera comentar, como resultado de la presencia de Italia, se tuvieron varios en la perspectiva financiera, por ejemplo. Italia tuvo que continuar, digamos, este acuerdo para suspender el servicio de la deuda de los países más pobres, ¿no? Con esto el G20 benefició a cerca de 50 países, ¿no? Y bueno, pues esto concluyó hasta la presidencia de Italia, aunque comenzó con Arabia Saudita. Por otra parte, también, digamos, fortaleció el Common Framework, que es el marco común sobre la reestructuración de la deuda, igual para los países más vulnerables, y en ese sentido, bueno, pues Italia también tuvo éxito, ¿no? Incluso el Common Framework sigue existiendo actualmente. En otro sentido también mandó una directriz al Fondo Monetario Internacional para que se pudieran transferir derechos especiales de giro a los países más pobres. En ese sentido fue bastante exitoso. Y también respaldó una iniciativa de la OCDE para hacer un impuesto básico, bueno, global del 15%, digamos, a las empresas multinacionales que tenían presencia en varios países. Entonces el G20 respaldó en la parte financiera muchos de las prioridades que había en la agenda internacional. En la parte, digamos, de cambio climático,
la presidencia de Italia, digamos, unificada en ese sentido con la Unión Europea, porque tenemos que recordar que en febrero de 2021 el primer ministro Mario Draghi llega, digamos, al liderazgo, en este caso, del gobierno italiano. Eso fue importante porque Mario Draghi había sido presidente del Banco Central Europeo desde el 2002. Prácticamente había sido un funcionario que había atravesado toda la crisis del euro, ¿no? Y la crisis financiera del 2008. Con su experiencia, articularon una agenda común con la Unión Europea y trataron de apuntalar el tema, digamos, del combate al cambio climático y al calentamiento global. En ese sentido, pues fue muy exitosa y todo esto porque la COP26 iba a celebrar en Glasgow en noviembre de 2021. Entonces, digamos que ese fue el camino que se trazó la presidencia italiana. Y ahora bien, pues quisiera resaltar que por parte de México, digamos, la subsecretaria Carmen Moreno Toscano, la ministra Jennifer Feller, Sherpa y su Sherpa, así como mi colega Diego Domínguez, prepararon, digamos, la presidencia de México, bueno, la participación de México en la presidencia de Italia, pues desde el inicio. La presidencia comenzó en diciembre de 2020 y terminó en la cumbre de Roma en octubre de 2021. Durante todo ese tiempo, México avanzó una serie de, digamos, de temas prioritarios, ¿no? Que, bueno, tocaron a veces ciertas fricciones con los países desarrollados. Era evidente que Italia había utilizado, por ejemplo, esta cercanía con la Unión Europea para, digamos, respaldar sus intereses, pero también las del G7. En ese sentido, lo que se observó fue que había, digamos, una cierta tensión o una dificultad dentro de las negociaciones de poder avanzar los intereses de los países en desarrollo. Y por esa razón, México comenzó a cooperar con Brasil, con India, con Indonesia, con el grupo MICTA, con Turquía, etcétera, para tratar de, digamos, identificar y después apuntalar estas prioridades. Y son 5 y se las voy a comentar. Son resultados concretos que fueron bastante exitosos y que al propio tiempo, digamos, marcaron incluso otras presidencias, como por ejemplo la participación de México en la presidencia de Indonesia, que la ministra Feller va a resaltar. El primero de ellos fue el reconocimiento universal a las vacunas, el COVID-19. Como ustedes saben, digamos, la Organización Mundial de la Salud aprobó una serie de vacunas, un catálogo de vacunas, ¿no? Y las reconoció como válidas, digamos, en la comunidad internacional. Bueno, pues México lo que hizo fue tratar de, digamos, insertar en la Declaración de Roma un párrafo donde se reconocieran todas esas vacunas, digamos, que la OMS ya había autorizado. Esto, primero que nada, nos ayudaba, digamos, a fortalecer el multilateralismo en materia de salud y, digamos, apuntalar el liderazgo de la OMS. Segundo, evitar la discriminación para aquellas personas que habían sido vacunadas con otro tipo de vacunas y que algunos países occidentales no querían, digamos, aceptar, principalmente las chinas, ¿no? Donde la población mexicana también recibió bastantes vacunas. Y tercer punto importante de este reconocimiento, digamos, de las vacunas, fue reactivar la movilidad turística, ¿no? En ese sentido, pues eso permitía no solo a los ciudadanos mexicanos, sino también de todo el mundo, a poder reactivar, digamos, el sector turístico como una de las piezas fundamentales de la recuperación económica. Entonces, esos 3 puntos fueron apuntalados por esa iniciativa de México que se consagró en la Declaración de Roma. El segundo tiene que ver con el clima. México abogó, digamos, para que los países del G20, ¿no? Se comprometieran a, en este caso, empujar el financiamiento climático, principalmente para mitigación de 100,000 millones de dólares anuales, como se había hecho en los acuerdos de París. Eso fue digamos, un éxito en el sentido de que el G20 no solamente se comprometía con digamos, con los acuerdos internos del grupo, sino también con lo que estaba pasando al exterior, en este caso, bueno, pues con la intención en este caso, el impulso que le había dado a la sociedad internacional, a los países en particular, a combatir el cambio climático. Entonces, ese compromiso se ha seguido reflejando en las declaraciones de líderes, por ejemplo, en la de Bali y ahora en la de Nueva Delhi, y bueno, pues ha permitido, digamos, de que el G20 esté totalmente concentrado en la agenda climática, ¿no? Como tal. Posteriormente también, como tercer compromiso, y esto tiene que ver mucho con la política exterior de México en este sexenio, México buscó que en la Declaración de Roma se insertara, digamos, un compromiso para, en este caso, proteger el patrimonio cultural dañado, traficado ilícitamente y en peligro, ¿no? Que había sido impulsado, digamos, por esta administración
durante años anteriores. Entonces, eso comprometió a los países del G20 a revisar este tema que para nosotros es prioritario todavía, digamos, como parte de la política exterior. El cuarto tiene que ver con algo muy, digamos, muy delicado y importante para México, que tiene que ver con el tema migratorio. En el caso del tema migratorio, junto con Alemania, España y Turquía, impulsamos, digamos, un párrafo donde se le diera reconocimiento a los migrantes. Desde 2017 no se había conseguido, digamos, un párrafo, digamos, de ese nivel en la declaración del G20. Y en este sentido, ese párrafo tuvo tres impactos. Primero, reconocer los derechos humanos de los migrantes, independientemente de su condición migratoria. Segundo, permitir sumar a los migrantes en los esfuerzos de recuperación de la pandemia, que eso era muy importante para México. Y tercero, que tenía que ver incluso con uno de los compromisos de México en Centroamérica, que era que el G20 tuviera un compromiso con las comunidades locales donde se genera la migración, es decir, el desarrollo socioeconómico de los países de origen. En ese sentido, bueno, pues eso fue lo que conseguimos con el apoyo de nuestros, en este caso, de nuestros socios. Y el último punto tiene que ver con una visión que un poco chocaba entre la presidencia de Italia y, en este caso, con los países en desarrollo y en el caso mismo de México, que tiene que ver con apoyar no solamente a los países de ingresos bajos o más vulnerables a los esfuerzos de recuperación de la pandemia, sino también a aquellos países de renta media, donde México pues está insertado. Entonces, con Argentina, con Brasil, con India, logramos hacer compromisos en la declaración que fueran dirigidos en ese sentido. Y solamente para cerrar, digamos, como balance, ¿no? Italia logró reactivar el G20, ¿no? Mejorar su capacidad de respuesta, pero también lo que sucedió en esa presidencia fue que México se dio cuenta de que debía de hacer alianzas y digamos, compromisos con los países emergentes o con los países de renta media. Por eso fue que vimos con, digamos, con buenos ojos el inicio de un ciclo de presidencias, digamos, de países en desarrollo, comenzando con Indonesia en 2022, y ahí después la India, que acaba de concluir, y posteriormente, bueno, va a ser Brasil y Sudáfrica. Y en ese marco, digamos, los dejo para que la ministra Pérez les pueda platicar de Indonesia. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Efectivamente, uno de los aspectos que se desprende de la lectura de los textos en esta revista es el papel de la presidencia, por ejemplo, el peso que tiene dentro de la configuración de la agenda de este foro multilateral, las distintas alianzas que se generan al interior, la dinámica que se da al interior de la organización. Ahora, la ministra Jennifer Feller nos hablará sobre su artículo, sobre la perspectiva sobre la presidencia de Indonesia en el G20. La ministra Feller es directora general de Planeación Política de G20 en la Subsecretaría de Relaciones Exteriores. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana con especialidad en Derecho Internacional. Cuenta con un diplomado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por el Centro de Investigación y Docencias Económicas y recientemente concluyó un máster en asistencia humanitaria en el Instituto Universitario de Lisboa. Actualmente, como mencioné, directora general de Planeación Política y G20 en la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 2003 y tiene el rango de ministra. Anteriormente se desempeñó como jefa de Cancillería en la Embajada de México en Portugal y en la Embajada de México en Francia. Fue también jefa de la sección de asuntos políticos en la Embajada de México en Estados Unidos y jefa de gabinete del embajador de México en Estados Unidos. Por favor, ministra Pérez. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Es un placer estar aquí. La verdad, muchas gracias también a todos por estar aquí sentados en una hora que es pésima. No sé cuántos estén muriendo de hambre, pero espero no aburrirlos demasiado para que compense el hueco. Bueno, gracias al Instituto Matías Romero, al maestro Alday y al doctor Valverde que hicieron posible la publicación de esta revista. No quiero entrar, bueno, y aparte muchas gracias a mi colega y amigo Alejandro Sendorio, que ha contado consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que además tiene una presentación muy interesante, entonces ojalá que les dé también posibilidad de quedarse después. No quiero hablar mucho de la teoría, o sea, creo que Raúl y Enrique ya pusieron más o menos el contexto de cómo funciona el G20. La verdad es que el G20 es un bicho raro, porque mucha gente no sabe qué es, cómo funciona, si es un organismo, si no es un organismo.
Hay también, o sea, muchos analistas que juzgan que es un club, ¿no? Que deja fuera muchos países, y entonces, ¿cuál es la validez o la legitimidad de las decisiones que toma el grupo? Digo, ahorita si quieren les platico un poquito de cuál es mi visión con respecto a eso, pero bueno, pues lo más importante es esto, ¿no? El G20 no es, pues no tiene secretariado, entonces básicamente las prioridades las dicta cada presidencia, y cada presidencia dicta sus prioridades, pero también tiene que adecuar esas prioridades al contexto geopolítico y al contexto internacional en general. Es un bicho raro también porque, como explicó Raúl, ustedes tenían básicamente antes un G8, bueno, escuchan a Rusia y queda el G7, pero es un G7 que viene trabajando junto desde hace muchos años, muchas décadas. Y cuando se reconoce finalmente que las crisis internacionales ya no se pueden resolver nada más con las economías desarrolladas más importantes, y entonces dicen, pues la gente tiene que venir también, porque también los necesitamos para solucionar estas enormes crisis que además, pues no sé si se acuerdan, pero bueno, la crisis asiática, ¿no? La crisis inmobiliaria en Estados Unidos, que básicamente arrastra absolutamente a todo el mundo y que además tiene un impacto en la vida de todos nosotros. Yo no sé cuántos de ustedes, pero cuando fue la crisis inmobiliaria, por ejemplo, yo me acuerdo, pues en mi familia, pues hubo una crisis real de préstamos, ¿no? A los bancos con respecto al pago de préstamos hipotecarios, por ejemplo. Entonces, digamos, les doy este contexto para que se den cuenta de que no es nada más una cosa abstracta que se mueve por ahí, sino que básicamente las decisiones de este tipo de foros, de este tipo de órganos, tienen un impacto en nuestra vida diaria. Yo creo que eso es una de las partes más importantes, ¿no? De los apasionados de las relaciones internacionales que constantemente nos están cuestionando qué tan útil es lo que hacemos, ¿no? Si tomamos vino y comemos chocolates en las recepciones, o si efectivamente estamos teniendo un resultado concreto para la gente todos los días. Y yo creo que sí, que tenemos un impacto que no necesariamente es visible, pero que sí puede ser tangible en la vida de todos nosotros. Entonces, bueno, esa es la parte que estaba hablando yo del G7, que viene trabajando, que tiene prioridades además muy paralelas, ¿no? La Unión Europea de entrada, los miembros de la Unión Europea que conforman también al G7, Estados Unidos, Japón, tienen todos prioridades bastante similares. No siempre iguales, muy similares. Y pues de pronto a pegarse, ¿no? De alguna manera a este grupo que vivía en cordialidad y felicidad, pues un grupo de economías emergentes que éramos completamente distintos. ¿Qué tiene que ver pues la posición de un país como China, por ejemplo, con las posiciones de Argentina? O temas de derechos humanos, ¿no? Lo que hablábamos, o sea, pues hay una amplia gama de temas que se han ido insertando poco a poco en la agenda del G20 y en donde países como México, que más bien jugamos, o sea, como un poco en medio, ¿no? De ambos grupos, pues no necesariamente compartimos con todos. La presidencia italiana, como estaba diciendo Enrique, tiene un efecto que cambia brutalmente la dinámica del G20. ¿Por qué? Pues porque la presidencia italiana fue una presidencia, y espero que no haya ningún italiano aquí, que también lo explico, fue una presidencia sumamente arrogante. Fue una presidencia donde básicamente Italia llegó y dijo, estas son las prioridades, estas son las metas, esto ya lo adoptamos además en el G7, entonces ustedes, bola de emergentes, cállense la boca porque no tienen nada que decir. Entonces, yo, por ejemplo, que estaba sentada en las negociaciones de la iniciativa que mencionó Enrique sobre las vacunas, ¿no? Pues México, como decían, tiene todo un proceso preparatorio que llega a la cumbre y los Sherpas, el grupo de Sherpas y sus Sherpas nos encargamos de la negociación de la declaración de la cumbre per se, ¿no? ¿Qué es lo que van a adoptar nuestros líderes? ¿Qué van a adoptar nuestros presidentes? ¿Cuáles van a ser las líneas? Las líneas que salen de la declaración del G20 generalmente, aunque el G20 no tiene capacidad de instrumentarlas porque no es un organismo, las instrumentan los foros o los organismos internacionales que son responsables de estas líneas. Por decir algo, lo que se adoptó, por ejemplo, en términos de vacunas con la iniciativa de México, lo rescató la OMS, pero también lo rescataron las diferentes organizaciones, por ejemplo, la Organización Mundial de Turismo, todo lo que estaba involucrado alrededor de esa iniciativa. Y obviamente pues, también los gobiernos nacionales y las organizaciones regionales. Entonces,
estábamos en la negociación, por ejemplo, y yo decía, bueno, México quiere proponer, ¿no? Que se inserte, por favor, esta cuestión del reconocimiento de las vacunas, y pues Italia decía, ok, y pues siguiente borrador de la declaración no venía la iniciativa de y pues eso pasó con varios países, por ejemplo Arabia Saudita, que tiene una posición muy fuerte en los temas de cambio climático, pues también, ¿no? Como no estaban acordes estas posiciones con lo que quería impulsar Italia, pues también lo ignoraba completamente. ¿Qué pasó? Pues que por primera vez en el G20, las economías emergentes nos empezamos a reunir en reuniones de coordinación previas. Y empezamos a decir, okay, no estamos de acuerdo en todo, hay ciertos temas en los que nunca vamos a estar de acuerdo, pero en lo que sí estamos de acuerdo, vamos a hacer lo mismo que hace el G7, que es, vamos a apoyarnos mutuamente, ¿no? Cada vez que decía algo Italia, pues hablaba después de Estados Unidos, y hablaba después Japón, y hablaba después de la Unión Europea, y los apoyaba, y nosotros, como no estábamos de acuerdo en muchas cosas, no estábamos así de coordinados. Esta coordinación de los grupos, de los países emergentes, donde por cierto están China y Rusia, tiene también un impacto en lo que viene después, pues tiene este impacto que, digamos, permea hacia Bali cuando empieza la presidencia de Indonesia. Había muchas expectativas de parte de los países emergentes, incluyendo de México, con este ciclo de países emergentes, justamente presidentes de países emergentes, Indonesia, India, Brasil y Sudáfrica, porque finalmente tenemos presidencias que iban a poner desde el inicio nuestras prioridades en la mesa. Llega Indonesia llega con una agenda muy ambiciosa en términos sociales, en términos de desarrollo, justamente de financiamiento, fortalecimiento de los bancos de desarrollo, y eso, diciembre todavía en pandemia, yo me acuerdo que estábamos en una burbuja, ¿no? En un hotel, no nos dejaban salir, estábamos encadenados, teníamos cada delegación a una persona que se encargaba de llevarnos a la puerta del cuarto de hotel, y se quedaba abajo esperando para que asegurarse que no saliéramos a la calle, ¿no? Que había tal paranoia del tema del COVID todavía en este momento. Era Omicron ya en ese mes. Entonces, bueno, diciembre, primera reunión de Sherpas, todo el mundo muy contento. ¿Y qué pasa? Pues en febrero, invasión rusa. Teníamos bueno, no sé si ustedes seguramente siguieron, ¿no? Todo el proceso de Naciones Unidas, el bloqueo en el Consejo de Seguridad con respecto a la cuestión de la invasión, la adopción de las resoluciones en la Asamblea General de Naciones Unidas bajo la fórmula de la Unión Pro-Paz, que permite que la Asamblea General vea cuestiones de seguridad cuando el Consejo de Seguridad está paralizado. Pasan varias resoluciones con el voto de México a favor, digamos, de la condena de la invasión, pero con la abstención, por ejemplo, de varios países del G20, entre ellos, pues, China, India y Brasil. Entonces, comienza la segunda reunión de Sherpas, que fue en abril de 2022, y pues aquí, o sea, por eso les decía, yo no quiero hablar mucho de teoría, quiero hablar de cómo es la diplomacia en el terreno. Entonces, ¿qué pasa? Llega el G7, llegan los emergentes, y de entrada el G7, todos los Sherpas del G7 dicen, no queremos sentarnos, pero ni de cerca, de la Sherpa rusa. La Sherpa rusa es una de las Sherpas con más antigüedad con más experiencia dentro del G20, creo que está ahí desde el primer G20. Y pues imagínense lo que es para una persona, pues de pronto llegar y que la gente que conoces desde hace años no te dirija la palabra, o sea, ni siquiera hola. Y pues no, foto de grupo no. Generalmente hay siempre como eventos culturales, porque obviamente el G20 es una plataforma para la presidencia en turno, para promover también su propia economía nacional, su riqueza, cuáles son los atractivos. Y entonces, pues no había, el G7 no iba a las presentaciones culturales. Y pues todos nosotros estábamos como básicamente, porque ¿qué pasa? Como es un foro que funciona por consenso, y como varios de nosotros, porque esa fue otra, ¿no? Nos opusimos, el G7 sí puso sobre la mesa la expulsión de Rusia del G20, y países como México tenemos una posición muy fuerte con respecto a la no expulsión de países de los foros multilaterales. ¿Por qué? Porque si sacas a todos los que violan las leyes, pues de pronto, ¿qué? Nos vamos a quedar todos solos, ¿no?
Y la idea de México, de países como México, en el fortalecimiento del multilateralismo es justamente fortalecer también los mecanismos de rendición de cuentas. Entonces, si hay rendición de cuentas, no tenemos por qué expulsar a todo el mundo. Fue justamente lo que pasó con la Sociedad de las Naciones en su momento, ¿no? Empezaron a expulsar a países y pues, ¿qué pasó? Que de pronto ya la Sociedad de las Naciones no tenía ningún tipo de legitimidad. Entonces, bueno, hubo una petición para que se expulsara a Rusia. Varios emergentes nos opusimos completamente, entonces ahí estábamos todos y básicamente pues, de lo que se hablaba en ese momento, en abril del año pasado, era de la desaparición del grupo. Porque en el momento en que la gente no se quiere sentar a negociar, no quiere, Rusia pues era así, estaba prácticamente aislado, pues era muy difícil poder avanzar. Indonesia, que yo creo siempre he pensado que si hubiera sido cualquier otro país no hubiera sido posible avanzar. Es un país muy similar a México. Cuando el doctor Álvarez estaba hablando de las direcciones, yo no sé si a ustedes les suena a chino o no, ¿no? Pero mixta, aparte del G20 mixta, pues es un grupo justamente que se crea al interior del G20. Los BRICS, ¿no? El G7, están los BRICS y está mixta. MICTA es un grupo de consulta, básicamente, que está integrado por México, por Indonesia, por Corea del Sur, por la República de Corea, por Turquía y por Australia. Entonces, son los 5 que quedaron de alguna manera, ¿no? Después del G7 y después del BRICS. Algo que es muy interesante es que BRICS, y eso también es parte de otra plática si quieren un día, todo el mundo habla de BRICS como si fuera wow, ¿no? BRICS es un ejercicio muy interesante, pero algo que es completamente cierto es que no hay consenso político al interior de BRICS, no existe. Son un grupo muy fuerte a nivel económico, pero no son un grupo fuerte a nivel político. Y eso obviamente tiene un peso en el hecho de que BRICS no funciona como grupo al interior del G20, a pesar de que se haya creado al interior de ese foro. NICTA sí, un poco más. ¿Por qué? Porque somos potencias medias. Y como potencias medias no tenemos las ambiciones, a lo mejor exagerando mucho, ¿no? De dominar al mundo que tienen otras que están adentro del BRICS. Entonces, eso hace que podamos ejercer un papel de bridge builder, ¿no? O sea, somos tendedores de puentes. Y eso es lo que hizo Indonesia. Pues Indonesia hizo una cosa muy interesante, ¿eh? Es un ejercicio de verdad de diplomacia de primer nivel, que fue nombró a 2 Sherpas en vez de 1. Un Sherpa venía de la Secretaría de Hacienda, o el equivalente de la Secretaría de Hacienda, y otro venía de la Secretaría de Hacienda Exteriores. El de la Secretaría de Hacienda tenía lo más importante, ¿no? Dinero, los recursos para hacer una presidencia fuerte. Toda la primera, digamos, toda la reunión de Sherpas después de la invasión dejaron a un lado las negociaciones, dejaron a un lado el contenido y ¿qué hicieron? Se dedicaron a llevarnos a pasear. No debería yo decir esto porque además luego se funciona todo eso, pero fue literalmente Indonesia que canceló la agenda y dijo, vámonos a pasear porque no hay manera de que nos sentemos juntos. Y claro que el G7 no quería sentarse con los rusos, pues entonces nos metían a todos nosotros en un barquito y al G7 nuestro barquito. Llegamos primero nosotros y luego llegaban ellos. Pero lo cierto es que en esos 3 días se empezaron a relajar. La gente se empezó a relajar. Ando por un día que no nos hablábamos, acabamos el tercer día ya hablándonos todos. No siendo amigos, pero hablándonos todos. Y eso creo que es la primera lección de diplomacia que cualquier persona tiene que tener, independientemente si se dedican a esto o no. Los líderes, los presidentes, los secretarios de Estado, se pueden dar el lujo de no hablarse si algo pasa mal, si hay un problema. Los diplomáticos, los que estamos en el terreno, nunca nos podemos dar ese lujo. No importa qué tan enojados estemos con el otro país. Siempre tenemos que hablar. La utilidad de la diplomacia es esa al final del día. Entonces, ¿cuánto tiempo tengo todavía? Perdón. 2 minutos, perfecto. Entonces, esa fue como el primer ejercicio de diplomacia, digamos, o sea, de la maestría de Indonesia en eso, ¿no? La segunda fue traerse el segundo Sherpa, que era el de la Secretaría de Relaciones Exteriores, digamos, el equivalente, era un diplomático experto en negociaciones multilaterales.
Y entonces lo que hizo fue, lo que hicieron los indonesios fue empezar toda la negociación de la declaración, los temas más complicados, sin tocar el tema de Rusia. Vamos a negociar, vamos a partir del punto que negociamos en lo que estamos de acuerdo. Y también en lo que no estamos de acuerdo, pero lo que sí podemos llegar a. Entonces, cambio climático que se ha vuelto un tema súper politizado, que ha sido, que es un tema que también ha jugado mucho en esta lógica de emergentes contra países desarrollados, porque la verdad a mí como diplomática mexicana no me gusta, pero digamos, esa es la lógica de una discusión como la de cambio climático, es la misma lógica, por ejemplo, en los temas de equidad de género, ¿no? Equidad de género se ha vuelto una cuestión política y es una tristeza tremenda. ¿Por qué? Pues porque muchos países que ven en el término género algo que incluya a la comunidad LGBTI, lo bloquean en automático. Entonces, todos esos temas que eran tan difíciles, logramos ponernos de acuerdo. Y una noche antes de la cumbre de líderes, los indonesios dijeron, bueno, no es cierto, ¿no? 2 noches antes de la cumbre de líderes, los indonesios dijeron, ahora nos vamos a llevar a miembros del G20 exclusivamente porque hay una serie de invitados. España, por ejemplo, es invitado permanente y cada presidencia tiene a sus invitados generalmente de la misma área geográfica o socios muy estratégicos. Los países exclusivamente del G20 los vamos a meter en un cuartito, vamos a cerrar la puerta y vamos a hablar de Rusia. Y la razón, y ahí es también algo que es muy importante y donde México jugó un papel muy importante, es ¿por qué? Porque si se rompe el G20, pues el G7 se va a ir al G7, ¿no? Va a regresar a donde estaba. ¿Qué le va a pasar a Rusia? Digo, va a seguir con su invasión y todos los demás. Y entonces básicamente la narrativa fue Rusia, si no cooperas con el acuerdo, a quien te estás llevando de corbata es a los países emergentes que tú aduces que son tus aliados. Entonces, y además era una presidencia, digamos, si hubiera sido bajo la presidencia italiana, estoy segura que el grupo hubiera tronado completamente. Pero es un país como Indonesia, que tiene además una relación política muy importante con Rusia y muy vinculada al tema de seguridad alimentaria que se desprende de la invasión. Entonces, ese es a lo mejor uno de los... Trabajo. Hubo muchos lenguajes, uno yendo de un lado para otro. Ahí entra la importancia del diálogo. Los europeos platicando con los rusos sobre diferentes posibilidades. Mucho de la diplomacia es personalidad. Siempre va a haber, el país es importante obviamente, pero la habilidad diplomática pues juega mucho aquí. Pues yo les puedo decir, por ejemplo, en Bali, los países centrales fueron la Unión Europea, obviamente Rusia, la Unión Europea, Reino Unido, del lado de los emergentes, Brasil, México y la India, que tenía la presidencia. Pues. Termino diciendo los párrafos a los que llegamos por consenso, y el G20 fue el único foro en todo, bueno, y hasta ahorita, el único foro internacional donde están sentados Rusia y el G7 que logró llegar a un consenso. Échenle un ojo a los párrafos de Bali 3 y 4. Tienen la condena a la invasión a través de la resolución de Naciones Unidas, que esa fue una idea mexicana con Brasil, y tiene el tema de la prohibición, por ejemplo, de las armas nucleares, que también viene, que es una idea mexicana, y también viene toda la cuestión de cómo se vincula, que es algo muy importante para el futuro del grupo, aunque el grupo no tiene mandato específico para resolver temas de seguridad, hay un reconocimiento de que los temas de seguridad tienen hoy más que nunca un impacto económico. Entonces, ya, ahí cierro. Me puedo estar aquí toda la tarde. No me gusta para nada. Muchísimas gracias, ministra Feller, por compartir su experiencia con nosotros. La ministra Feller tocó un tema importante y la cuestión esta de la dicotomía que se está perfilando en el mundo entre China y Estados Unidos. ¿Qué impacto va a tener en el G20? Ese es otro tema que la ministra podría estar aquí con nosotros toda la tarde. Y también, bueno, los BRICS, sabemos las limitaciones del BRICS, pero pues no deja de sentirse uno medio feo porque no invitaron a México, invitaron a Argentina, por Dios. No, sí nos invitaron. Sí nos invitaron. Y nos pudimos negar entonces dignamente. Muy bien por la diplomacia mexicana. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a todos, buenas tardes.
No hay tiempo para preguntas. Una disculpa porque sigue otro panel. Buenas tardes.